Hola, bienvenidos, bienvenidas a la sección de entrevistas de Psicorrumbo. Hoy tenemos con nosotros a Cintia Castelló. Ella es autora del libro Sí a la verdad y coach y mentora del despertar espiritual. Hoy está aquí con nosotros para hablarnos de cómo fue su proceso de despertar espiritual y qué cosas podemos hacer de manera consciente para acercarnos a él. Bienvenida, Cintia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miriam, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí y muy agradecida. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Nada, un placer para mí tenerte aquí con nosotros y que puedas transmitir ese mensaje, ¿no? Que creo de verdad que tiene que llegar a cuanta más gente mejor. Te he presentado brevemente, pero cuéntanos tú, ¿no? ¿Quién es Cintia y cómo llegó hasta el punto de escribir este libro y de especializarse en procesos de despertar espiritual? Ajá. Sí, mira, bueno, por los que no sepáis, bueno, Miriam ha presentado que soy autora del libro Sí a la verdad. El libro en cuestión es este. Y bueno, un poco el cómo llegué a escribir este libro, pues, bueno, ¿quién soy yo, no? Yo como yo siempre me he definido, soy una buscadora espiritual. Yo desde pequeña tuve siempre el anhelo de descubrir quién era yo a un nivel profundo y eso pues me ha hecho pues desde siempre, desde pequeña, un poco cuestionarme mucho las cosas, cuál era el sentido de mi vida, para qué estaba aquí. Veía a mi entorno, veía a los adultos a mi alrededor y yo veía que faltaba algo, que había algo que no nos estaban explicando, ¿no? Que no era esa la verdad de la vida, ¿no? Entonces, bueno, me definiría como una buscadora espiritual por eso, porque nunca me acabaron de convencer los estándares que la sociedad estipulaba como lo correcto, lo normal. A mí no, todo lo que yo veía no era normal, ¿no? Entonces, pues bueno, supongo que por mi propia naturaleza espiritual e inconformista, pues siempre me fui aventurando en el seguir el llamado de mi alma. Mi alma me hablaba muy claramente de haz esto, ves a este viaje, léete este libro, y eso siempre me ha ido ayudando a crecer, ¿no? Entonces, lo que me llevó a escribir este libro pues fue que entré en un proceso de insatisfacción vital, o sea, yo, como yo digo, acabé atrapada en el sistema, en la rutina, viviendo para el fin de semana, trabajando un montón de horas, y entonces todo eso me llenó durante muchos años de mi vida, hasta que me dejó de llenar, hasta que no dejé de encontrarle el sentido a esa vorágine de vida que hacía que yo me alejara de mi alma, ¿no? De mi ser. Entonces entré en una profunda crisis existencial, en una depresión. Entonces ahí fue donde yo empecé a entender que algo faltaba en mi vida, que había algo que no había encontrado, una pieza del puzzle que me faltaba por encontrar para estar plenamente feliz, realizada y ser todo lo libre que quería ser, ¿no? Entonces, el libro nace de cómo yo, ahí explico en primera persona cómo yo viví todo ese proceso de muerte de mi ser, de renacimiento y de despertar, y, y cómo superé esa depresión y crisis existencial para dar a luz ese despertar espiritual, ese darme cuenta que la vida no era lo que yo creía que era, que tenía todo el poder del mundo, pero que no lo había reconocido hasta el momento, que en nuestro interior ya tenemos todas las herramientas necesarias para vivir la vida que queremos. Entonces, sí, a la verdad es un viaje hacia la verdad, hacia quien realmente somos, que yo tuve la suerte de vivir y nace para ayudar a otras personas a recorrer ese camino hacia la verdad, un camino que es tan abstracto, llámale complejo, porque todo el mundo te dice cómo es el lugar de llegada, pero nadie te explica qué pasos hay que pasar para llegar ahí, Claro, ¿no? Entonces, yo claro. quería no hablarte de la teoría, sí, abandona el ego, sí, ser agradecido, sí, ama, ya, pero ¿cómo se hace esto si yo estoy aquí todavía en mi ego, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco todo un viaje hacia mí, hacia mi esencia, que es el viaje que todo ser humano tenemos que realizar. Entonces, es un viaje hacia la verdad. Efectivamente, así es, Cintia.
Para entrar un poco en materia, cuéntanos, ¿qué es el despertar espiritual, ¿no? ¿Qué es esto tan abstracto, muchas veces casi esotérico, de lo que todo el mundo habla, pero muy pocas personas saben exactamente qué es? Para ti, Ujú. ¿qué es este despertar espiritual? Sí, el despertar espiritual primero de todo, es un proceso de cambio de conciencia, ¿vale? Es un proceso de ascensión de conciencia, de elevación de tu nivel de conciencia. Te lo voy a poner te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Si tú estás en un edificio y estás en la planta baja y miras por la ventana, vas a ver pues bueno, la calle y 4 coches, no vas a ver, pero si te vas al primer piso, oye, a lo mejor ya empiezas a ver algo más, algún árbol, alguna ventana, otro vecino, pero si subes al segundo piso, ves más, y si vas a un rascacielos y te vas arriba, ¡guau!, verás toda la ciudad y las luces. Es una metáfora que cuanto más elevado estás, mayor es el campo de visión, ¿de acuerdo? Entonces, un despertar espiritual, ¿qué es? Es dejar de ver con la mente así como encorsetada En para visión de ver, túnel, ¿no? exacto, en vez de ver una visión de túnel, de que no, como se suele decir, no veo más allá de mis narices, a ver una visión 360 grados. ¿Qué hay? ¿Cómo es la vida en verdad? ¿Quién soy yo de verdad? ¿En qué consiste el sentido de vivir de verdad? Entonces, ¿qué es el universo? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Quién soy yo? Entonces, un despertar espiritual, como decía, es una elevación de tu nivel de conciencia y se caracteriza porque comprendes quién eres tú, a qué has venido, cuál es tu propósito, por qué estás aquí. Y es como un estado de comprensión de la vida y de quién eres tú a un nivel profundo, porque cuando un despertar viene a ser, como yo lo digo, hoy no llevo pañuelos, siempre llevo pañuelos, pero es como cuando vives con los ojos vendados y no ves la realidad y vas a ciegas por la vida. Y por eso las personas sufren tanto, porque están dormidas, su conciencia está dormida. Y entonces, desde ese estado de conciencia dormida, sufrimos, nos enfadamos, estamos irritables, cuando nos echan del trabajo, cuando se produce una ruptura de pareja, cuando tenemos dificultades económicas, estamos irritables, enfadados, frustrados, cabreados, sentimos ira, rabia, celos, todo eso es desde un estado de conciencia dormida. Cuando despertamos, cae la venda de los ojos, entonces nos damos cuenta que lo que creías que es real en realidad no lo es, que te hayan echado del trabajo no es el fin del mundo, quizá es un puente hacia algo mejor, pero tienes que saber ver más allá. Una muerte no es, sí es doloroso, por supuesto, pero no quiere decir que el mundo se vaya a acabar porque tu pareja o un ser querido haya muerto. Entonces, desde ese estado de conciencia dormida, es como que no vemos más allá, estamos en el dolor, en nuestro propio ego y no vemos lo que es la vida en realidad. Entonces, bueno, un despertar es quitarte la venda de los ojos y verlo todo desde una dimensión mucho más elevada, mucho más sabia, mucho más despierta, mucho más consciente, de manera que te ayuda a dejar de sufrir eventos por los cuales antes sufrías, porque veías todo desde tu visión estrecha y de tubo, ahora lo ves, bueno, no es tan malo, bueno, hay más allá, bueno, no pasa nada, aceptas la vida tal y como es, porque te das cuenta que que tú en tu interior ya lo tienes todo para ser feliz. Entonces, cuando despiertas, te desapegas de las cosas, te desapegas de tu mente, sobre todo un despertar espiritual viene caracterizado por un desapego de los pensamientos. Cuando estamos dormidos nos creemos que lo que la mente nos dice es real. Cuando despiertas sabes que lo que te dice tu mente no es cierto, es simplemente un sueño que tú crees que es real. Entonces, desde ese estado desapegado, empiezas a ver la vida como si fueras un espectador, como cuando vas al cine y tú ves la película, pero tú sabes que la película no es real, tú solo observas la película. Pues cuando despiertas te das cuenta que tu vida es como si fuera una película y tú tienes que observar la vida, pero sin entrar en ella, porque no es cierto eso que tú crees que es cierto. Entonces, bueno, un despertar viene a ser un poco eso, ¿no? Ver la vida desde una perspectiva mucho más elevada, consciente, sabia,
desapegándonos de nuestro ego y mirando con una visión más amplia las cosas. Me ha gustado mucho la descripción, ¿no? Sí, sí, que completamente de acuerdo contigo. ¿Y qué es esto del ego, no? ¿Qué es el ego y qué función crees que cumple en nuestra vida? Pues a ver, el ego tiene una función muy útil, digámoslo así, al principio de nuestra vida, porque viene a ser como un mecanismo de defensa, ¿no? Como yo siempre explico, bueno, lo explico en el libro, sí, a la verdad, nosotros cuando nacemos es como que venimos puros, ¿no? En nuestra mente todavía no está corrompida, no nos han manipulado todavía tanto como para haber desarrollado ciertas creencias X que el entorno nos acostumbra a, con el ejemplo que vemos alrededor, con lo que nos enseñan nuestros padres, maestros, la gente en general, eso hace que desarrollemos una serie de creencias. Pero cuando somos niños todavía no hacemos esos procesos cognitivos, ¿no? Entonces, cuando venimos al mundo, todavía somos como puros, es como como yo lo digo, como un cuadro o un lienzo en blanco que todavía está por escribir la historia. Pero ¿qué pasa? Ya desde muy pequeñitos el entorno nos empieza a decir lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que está bien y lo que no está bien, lo que es normal y lo que no es normal, lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, lo que tienes que estudiar y por qué si te dedicas a lo otro te vas a morir de hambre, ¿no? Lo típico, pues tú sé abogado, los artistas se mueren de hambre, tú tal. Entonces, claro, ya, ¿qué pasa? Ya desde chiquititos se nos empieza a decir qué tenemos que hacer. Y claro, no se nos enseña a creer en nosotros, a decir, bueno, tú hazlo. No se nos enseña a conectar con los mensajes de nuestra alma. De alguna manera se nos enseña a obedecer y seguir con las leyes o las creencias del entorno. Entonces, ¿qué pasa? Desde que somos pequeños aprendemos que tenemos que callar nuestra verdad, callar los mensajes de nuestra alma para ser aceptados por nuestro entorno y ser validados por nuestro entorno. Claro, o sea, si mis padres me dicen que tengo que hacer tal cosa y yo no lo hago, no me van a querer. Con lo cual, ¿qué pasa? Tengo que hacer lo que mis padres quieren o tengo que actuar así para que mis amigos me quieran, tengo que actuar así para que mis profesores no se enfaden conmigo. ¿Qué pasa? Ahí ya se empieza a formar el ego. Quien realmente somos es una cosa, que somos nuestra alma, pero lo que la sociedad espera de nosotros es otra cosa. Entonces ahí se forma el ego. El ego es como el personaje, ese falso yo, ese personaje que interpretamos de cara a los demás, de cara a la sociedad, pero que no es quien nosotros en realidad somos, ¿no? Entonces ahí se crea la dualidad. Una cosa es quien yo soy y otra cosa es quien aparento ser. Una cosa es lo que yo siento y otra cosa es lo que yo digo que siento, porque claro, si digo que estoy sintiendo esto, se van a reír de mí, me van a decir que estoy loca, me van a decir que soy una rara, me van a decir que soy una friki. Entonces, ¿qué pasa? La presión social es tan grande y las expectativas del entorno son tan elevadas que hace que ya desde muy chiquititos renunciemos a nuestra verdad, dejemos de oír los mensajes de nuestra alma para encajar en el molde de la sociedad y ser aceptados y ser validados. Entonces es ahí donde se forma el ego, porque ya lo que realmente somos y lo que aparentamos ser ya son dos cosas, ya no son una sola. Entonces, el ego al principio pues tiene una función que es protegernos. Claro, es tan doloroso que tus padres te digan que no te quieren porque no estudias lo que ellos quieren que tú estudies, o es tan doloroso que tus amigos no te echen del grupo porque te digan que tú eres raro. Eso duele a las personas. Entonces, con el ego, de alguna manera, encajamos en el molde de los demás. Es como un mecanismo de defensa. Pero ¿qué pasa? Si sigues en el ego vas a sufrir, porque nunca vas a ser tú misma, nunca vas a estar bien contigo, siempre vas a estar haciendo las cosas para los demás y por los demás, no las cosas que tú quieres hacer, no vas a ser íntegra, no vas a ser coherente con tus valores, no vas a estar alineada con tu ser, vas a estar siempre, como yo digo, prostituyéndote. Prostituyendo tus ideas y vendiéndote, como yo digo, el alma al diablo para que los demás te validen. Entonces, eso tiene un peaje, eso te sale muy caro. Entonces,
hay que abandonar el ego. El ego cumple su función durante unos años de nuestra vida, pero tiene que llegar un momento que dejemos de que nos importe lo que los demás van a pensar de nosotros, lo que los demás van a opinar, si nos validan para ser nosotros mismos y abandonar ese ego para ser auténticos y escuchar los mensajes de nuestra alma y seguir los mensajes de nuestra alma, porque solo así vamos a ser felices, libres de verdad. Desde el ego nunca lo vamos a ser. ¿Y crees que el ego se puede abandonar del todo o trascender del todo? O sin embargo, que es una herramienta, ¿no?, que necesitamos para vivir en el mundo en el que vivimos y que el objetivo sería quizás aprender a utilizarlo o destacar sus fortalezas. Yo, por supuesto, creo que el ego se puede abandonar del todo. Lo que pasa es que este es un camino que requiere voluntad, requiere compromiso. Tienes que querer abandonar el ego, tienes que querer dejar de identificarte con ese rol con el que te has identificado. Por ejemplo, ¿el ego qué es? Imagina que tú te has creado una imagen de superwoman. Yo soy una mujer exitosa, fuerte, guapa, sexy. Y esto te atrapa en una... Y claro, como yo ya he creado esta identidad, pero imagina que eso te hace sufrir, porque a lo mejor por mantener esa identidad estás trabajando un montón de horas en una multinacional que te obliga a viajar, que te impide, yo qué sé, estar con tus hijos. Claro, es que a lo mejor el precio que estás pagando por mantener esta identidad te está costando tu matrimonio o la relación con tus hijos o tu paz o vivir con mucho estrés. Claro, si tú quieres una vida más tranquila, alineada con tu alma, a lo mejor este personaje tienes que abandonarlo. Pero no todo el mundo está dispuesto a abandonar el personaje para ser quien ellos son, porque eso supone que los demás también van a percibir un cambio en ti. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que sí que se puede abandonar el ego totalmente, pero abandonar el ego totalmente, como decía al principio, es un proceso de despertar espiritual. Quien lo abandonan totalmente son las personas que llegan a la verdad última, como grandes, o sea, Jesús, Buda y muchos maestros espirituales han abandonado o abandonaron el ego totalmente porque siguieron su proceso de despertar espiritual hasta las últimas consecuencias o el último nivel, ¿no? Pero no hace falta ser Jesús o Buda para abandonar totalmente el ego. Hay montones de personas aquí en la calle que también lo han hecho. ¿Pero por qué? Porque han sido personas que han priorizado su verdad a la verdad de otros. El vivir alineados y coherentes e íntegros con sus valores y con su ser antes que prostituirse por lo que dicen ahí fuera que hay que hacer. Esto tiene un precio. ¿Se puede abandonar el ego? Sí, pero hay que currar, hay que meditar, hay que trascender la ilusión, hay que quitarse todas las vendas de los ojos, hay que ahondar en nuestros puntos de dolor para abrazar el dolor y trascenderlo. Hay que amar, hay que perdonar, hay que ser agradecido. O sea, el abandono del ego es un proceso de despertar hasta que haya absoluta paz interior, amor y integración de todas las partes de tu ser, ¿no? Entonces, sí que se puede, pero como yo digo en mi libro, solo el 1% de las personas llegan a abandonar el ego. ¿Por qué? Porque el 99% prefieren seguir entreteniéndose, manteniendo su personaje, les importa mucho lo que dirán los demás, le dan mucha importancia a lo material, no tanto al ser, a lo espiritual. Entonces, todo es una cuestión de prioridades, tú que eliges en la vida. Vivir alineado con tu ser. A pagar ese precio, ¿no? De alguna forma. Exacto. A ver, tanto si abandonas el ego como si no vas a tener que pagar un precio. Abandonar el ego tiene un precio, pero no abandonarlo, pues quizá peor incluso el precio que estás pagando, ¿no? Entonces sí que se puede, pero hay que querer. Esto es una cuestión de voluntad, de perseverancia, de compromiso con la verdad, de compromiso con tu ser, de compromiso para vivir una vida grande, digna, exitosa. Y no es fácil, es como, para mí abandonar el ego es como si dices, yo quiero ser el campeón olímpico de, yo qué sé, de atletismo. Sí, quiero ser, vale, sí, pero tienes que esforzarte mucho, tienes que trabajar mucho y tienes que querer mucho ser campeón olímpico para llegar a un puesto tan distinguido, ¿no? Entonces, abandonar el ego es algo muy extraordinario. Y es muy ordinario, puede hacerlo cualquier persona. Cuando digo que es extraordinario me refiero a que
muy pocas personas lo llegan a hacer. Pues porque los valores de la sociedad hoy en día priorizan la imagen, todo lo que es la fachada de cara a la galería, el exterior, el consumismo, el materialismo, la fama, el éxito, pero no, los valores de hoy en día no, en general, por supuesto, no fomentan, ¿no? La honradez, la honestidad, la integridad, la espiritualidad. Entonces, las personas que realmente se comprometan con eso abandonarán el ego y quien abandone el ego lo va a tener todo en la vida. O sea, se puede. Perfecto, nos quedamos con ese mensaje entonces. Cuéntame, Cintia, ¿qué etapas crees que existen desde una vida dormida a una vida despierta? Pero como comentabas en tu libro, no es un salto que pases de un estado a otro, ¿no? Sino que es un proceso lineal en el que pasamos por varias fases. Sí, como yo digo, de 0 a 100, ¿no? De dónde venimos y a dónde vamos. En el 0, pongámoslo así, sería el estado egoico, vivir en el ego en su más absoluta expresión, ¿no? Pues vivir en el ego pues sería vivir atrapado en el materialismo, con las creencias, lleno de creencias limitantes, el miedo a que se te acabe el trabajo, que te dejen del trabajo, el miedo a que te falte el dinero, el no quedarte solo, ahí atrapado en la Matrix, materialismo, un poco como yo digo, anestesiándote, ¿no? Con televisión, sexo, fiestas, alcohol, drogas, amigos, salidas, eso sería el estado dormido, la plena absoluta Matrix. En el extremo opuesto estaría la iluminación espiritual, ese completo abandono del ego, donde eres pura y simple conciencia. Estás en el ser, en un estado de no mente, no tiempo, desidentificado de tu mente, y en un estado de presencia absoluta y, por supuesto, pues, este estado de desidentificación de tus pensamientos hace que no te creas todo lo que tú aquí creías que era real, ¿no? Entonces, llamémoslo así, iluminación espiritual. Entre el más absoluto estado dormido y egoico a la liberación absoluta, que sería el estado más elevado de iluminación espiritual, pues como tú mencionabas, hay un camino, hay una serie de etapas, ¿no? Entonces, yo en mi libro establecí como un método de 3 pasos en los cuales sería para recorrer este camino. En el primer paso sería la muerte de tu yo, ¿vale? Aquí estás en el ego, pero este ego tiene que morir metafóricamente o abandonarlo, ¿no? Entonces, lo primero sería el abandono del ego, la muerte de tu yo, es decir, ese personaje que tú has creado, abandonarlo para dar a luz un nuevo ser. Y para que entiendas esto te voy a poner mi propio ejemplo, ¿vale? Yo, antes de mi despertar espiritual, bueno, yo era maestra de educación primaria, me encantaba mi trabajo, era muy feliz siendo maestra, pero es cierto que también ahí, y me encantaba, pero eso también había hecho que yo creara un ego, ¿vale? O que la sociedad también me ayudara a crear el ego, porque ¿qué pasa? Yo durante casi 10 años fui maestra, yo fui una excelente maestra, yo era de vocación, me encantaban los niños, me encantaba la educación, los niños me adoraban, yo les adoraba a ellos, las familias, los padres, las escuelas en las que he estado siempre me han valorado muchísimo. ¿Qué pasa? Eso también hace que se cree tu ego de yo soy una buena maestra, pues mira, qué bien hago mi trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Como yo veía que el entorno me reconocía tanto, yo quería seguir haciendo un esfuerzo para mantener ese estatus de buena maestra, de maestra excelente, de superwoman, como un poco una maestra salvadora de la educación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto es muy inconsciente, esto me di cuenta luego, pero a un nivel inconsciente y profundo. Yo no era consciente que muchas de las cosas que hacía también las hacía esperando ese reconocimiento externo por el trabajo que yo hacía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si te apegas mucho a esa imagen de superwoman, supermaestra, oh, qué bien lo haces todo, qué éxito estás teniendo, y no te abres a soltar ese éxito profesional, ese tal, para poderte crear una nueva Cintia, no sé, otras facetas mías. Si yo no suelto eso, no puedo dar a luz un nuevo ser, ¿no? Entonces, primero tienes que estar dispuesto a abandonar todas las etiquetas que hayas
adquirido, tanto positivas como negativas, para volver al estado neutro, cero, para volver a empezar de nuevo, ¿no? Entonces, primero tiene que morir tu yo, tiene que morir tu ser, tienes que soltar toda identificación con etiquetas que hayas creado, con logros que hayas tenido, para decir, bueno, ya veré de todo lo que ha pasado anteriormente en mi vida, con qué me quedo y con qué no. Pero ahora mismo suelto todo, ¿no? Entonces, primero muere tu yo, entonces luego viene un renacimiento. Esta sería la segunda etapa. Cuando hay una muerte, luego viene el renacimiento. Entonces sí empieza, das a luz un nuevo ser más despierto, más conectado, más en tu verdad, más alineado con tus valores. Entonces luego llega una etapa de maestría. Una vez has despertado, no acaba todo. Hay que seguir aprendiendo. El camino del despertar espiritual es infinito, ¿no? Entonces, cuando hayas despertado y has renacido tu ser, viene una etapa de maestría. Ahora tienes que hacer de tu vida una gran obra de arte. No solo vale con, he despertado, vale, sí, pero ¿tienes todo el dinero que quisieras tener? No, pues venga. ¿Tienes la pareja maravillosa que querías tener? No, pues venga, trabaja. ¿Estás en tu propósito de vida? No, pues venga, espabilate. ¿Tienes toda la libertad que quisieras tener? ¿Vives en la casa de tus sueños? ¿Estás impactando en el mundo como tú querías impactar? ¿Estás dejando un legado a la humanidad? ¿El mundo está siendo un lugar mejor porque tú has vivido en él? ¿Te vas a dormir cada noche en paz contigo misma? ¿Te vas a dormir con la conciencia tranquila? ¿Estás feliz desde que te levantas hasta que te acuestas? ¿Estás en paz aún en los momentos más difíciles de tu vida? No, esto es la maestría. No es ya he despertado. Ahora viene la práctica. No es, tengo un despertar y qué maravilloso es todo. No, no. Es que ese despertar se tiene que reflejar en todos los ámbitos de tu vida, en todo, en tu vida y obra, que se dice. Que todo lo que tú hagas, digas, sientas y pienses sean pensamientos elevados, nobles, puros, auténticos, limpios, que contribuyan a tu bienestar y el de los demás. Entonces esa es la etapa de maestría, ese es el camino hacia esas siguientes fases del despertar hasta llegar a la iluminación espiritual de soy consciencia. No hay ninguna imperfección en mi ser. He desterrado de mi ser todos los restos de envidia, avaricia, celos, rabia, rencor, resentimiento. Ese es el camino de la maestría. Soltar, 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 ser luz, ser amor, ser bondad, ser honesto, ser íntegro. Y ser, esa es la palabra, ser. Entonces, ese es el camino que hay que recorrer. Hay que abandonar el ego, el personaje, la identidad, para obtener un reconocimiento exterior y demostrar al mundo que valemos, que somos buenos, que somos para dejar de dar importancia a lo que el entorno piense, diga de nosotros, para estar nosotros alineados con nuestra verdad y que desde esa verdad seamos un ejemplo para los demás y un ser humano que contribuya a la humanidad mucho más de lo que hacíamos antes, ¿no? Porque desde el ego muchas de las cosas las hacemos para nuestro ombligo, como digo yo, para yo obtener reconocimiento, para que me validen, para demostrar a los demás que soy buena en esto, para que mi pareja me quiera, para que mis padres me quieran, para que mis hijos me valoren. No, no, no. Ahora cambia la perspectiva. Da tú más a los demás. Olvídate de ti y empieza a orientar tu propósito hacia los demás. Date cuenta que aquí el centro del mundo no eres tú, estás para servir a los demás. Entonces, este es un proceso de despertar, el ir cambiando esa perspectiva egoica y egocéntrica para una perspectiva mucho más humanitaria y global, dejándote de creer que el mundo gira a tu alrededor. Hemos hablado, Cintia, en algún momento de despertar y en otros momentos de iluminación. ¿Qué diferencia crees que hay entre el despertar espiritual y la iluminación? Sí, porque el despertar, digámoslo así, eso lo explico en mi libro, ¿no? Sí. El despertar puede ser ese momento como que se te cae la venda de los ojos, ¿no? O sea, tú has vivido toda tu vida dormida y sufriendo pues eso, ¿no? Con estrés, viviendo en piloto automático, te frustras porque las cosas no te salen bien, te cabreas cuando te discutes con tu pareja, te preocupas cuando no te llega el dinero a final de mes, estás dormido, ¿vale?
llega un momento en muchas personas que se produce un despertar, ¿no? Es como un momento que sucede una experiencia, como por ejemplo a mí me pasó en India o me pasó tal, pues tuve como unas experiencias donde me di cuenta, wow, la vida no va de esto, la vida va de mucho más, wow, pam, wow, pam. Entonces es como un proceso de revelaciones divinas, de mensajes de ahora entiendo por qué yo hacía esto, ahora entiendo por qué yo tal, ahora entiendo por qué aquello que me pasó en aquel momento me estaba enseñando. Es como empezar a interconectar los mensajes de la vida y entender de qué va todo esto y entender que la vida no va de sufrir, no va de aguantar, no va de sacrificio, no va de dolor, la vida va de mucho más que eso, ¿no? Una Entonces, sensación de esto no es lo que me han contado, ¿no? Quizás. exacto, es una Esto no es sensación de... así, esto es mentira, hay Exacto, algo más allá, hay un exacto, es como... sentido. Exacto, el despertar es que se te cae la venda de los ojos y dices, ups, esto no me lo habían contado, aquí hay algo más, pero claro, es lo que te decía, hace falta, ahora, vale, ahora ha empezado, ahora es como que el despertar es como que entra más luz, es como si antes lo veías todo oscuro y ahora ya te van entrando más rayos de luz y a lo mejor, o mucha luz, ¿vale? Pero no quiere decir que hayas llegado al fondo de la cuestión, porque como yo te digo, la iluminación es cuando ya te has desapegado por completo de tu mente. O sea, tú diriges tu vida a conciencia, no dirige tu vida a tu inconsciente. La iluminación es cuando estás en un estado de presencia absoluto, constante conexión con los mensajes de tu alma. No hay sufrimiento, no hay nada de sufrimiento, solo hay paz, solo hay amor, solo hay gratitud. Y aún en las situaciones más adversas, la iluminación es cuando puede estar habiendo una guerra en tu ciudad y tú estar en un estado de ecuanimidad y paz interior. Cuando se puede morir un ser querido y tú puedes estar triste, por supuesto, pero eso no te quita tu paz. Puedes que te quedes sin dinero, que te echen de la empresa y que en todas esas situaciones cotidianas de la vida, nada te aleje de tu felicidad, de tu paz interior y de tu libertad. Esa es la iluminación, cuando logras un completo dominio de tu cuerpo y de tu mente para tú dirigir tu vida acorde con tus anhelos de tu alma, acorde con tu verdad, sin que nada externo te influencie en tus decisiones. Entonces, ¿entiendes? La diferencia entre el despertar es como el primer atisbo de verdad, la iluminación es la completa conquista de tu ser, la completa conquista de tu alma, la completa libertad y paz interior, de manera que vives en un estado de perpetua, constante, estable felicidad, paz y ecuanimidad, de manera que nada te saca de tu paz interior, nada. Es la iluminación espiritual. Vale, entonces podríamos decir quizás que el despertar es algo reversible, que podemos volver atrás, ¿no?, a nuestro camino dormido. Sin embargo, la iluminación ya no, ¿no? Una vez que llegas a ese estado, quizás ya no haya vuelta atrás. Exacto. El despertar, muchas personas tienen unos primeros atisbos de despertar, pero vuelven a su estado de conciencia dormido porque, como yo explico en el libro, el despertar es un compromiso con la verdad. Hay gente que asoma la cabecita, ¡oh, qué maravilloso es esto! ¡Wala! Ah, pero claro, despertar también trae una gran responsabilidad porque tienes que sanar tus heridas, dejar tus adicciones, comprometerte con la verdad, soltar, desidentificarte de todo, desapegarte de todo, de lo material, de las personas, de la pareja, del sexo, de las compras. Esto es el camino del despertar. Entonces, claro, tú puedes ver el primer atisbo y decir, oh, aquí mola mucho. Sí, pero recorre el camino, porque el camino implica muchas cosas. Entonces hay personas que tienen un atisbo de despertar, pero a la que ven lo que supone llegar a las últimas consecuencias del despertar, los cambios que hay que hacer en la vida cotidiana, las decisiones que hay que tomar para estar alineado, porque un despertar es una completa alineación de tu ser. No, ¿esto qué quiere decir? Que tienes que sentir, pensar, hacer
y decir una misma cosa. Si tú dices una cosa y haces otra, no funciona. Si tú piensas una cosa y sientes otra, no funciona. No puedes despertar diciendo por aquí una cosa, pensando la otra, haciendo una y diciendo la otra. No, no, no. El despertar es unidad, es integración, es Coherencia. conciencia, es coherencia. Entonces, claro, cuando despiertas, tú puedes tener el primer atisbo de despertar, pero ¿qué puede pasar cuando despiertas? Pues a lo mejor te toca dejar tu pareja, a lo mejor te das cuenta que habías idealizado tu matrimonio y no eres tan feliz como tú aparentabas al mundo que eras. Es que a lo mejor me doy cuenta que estoy en un trabajo que no me llena y no me hace feliz. Coño, pues a lo mejor tengo que dejar mi trabajo. Yo tuve que dejar mi plaza de maestra funcionaria. Yo tenía un trabajo con un sueldo en Nescafé para toda la vida, ¿no? Como se suele decir, mi sueldo de funcionaria, encima con gran reputación y éxito profesional y personal. Todo el mundo me veía como una chica que todo el mundo quería parecerse en mi entorno. Oh, la Cintia, siempre yo fui, ¿no? Yo viajaba, yo siempre hacía cosas que... Pero para mí aquello no me era suficiente. Entonces, tuve que dejar una seguridad, un sueldo que me daba una seguridad para aventurarme a algo más y temporalmente pasar por una etapa de mucha incertidumbre acerca de mi futuro, acerca de mi vida, acerca de mi situación económica, enfrentarme a muchas críticas de mi entorno porque mucha gente no entendió por qué yo renunciaba a una plaza teniéndolo todo, ¿de qué te quejas? En fin, el despertar es el primer atisbo de luz que entra. Luego tienes que decidir si quieres vivir en la luz o si vuelves a la oscuridad, porque vivir en la luz tiene un precio, tienes que esforzarte, tienes que comprometerte. No se vive en la luz si estás comprometido solo un poquito. Tienes que quererlo al 100%, sin un resquicio de mentira y de... En fin, no sé si me he explicado. Sí, sí, ha quedado muy claro, sí, sí, te has explicado muy bien. Sí. Cuéntanos, Cintia, tu experiencia con ese despertar espiritual, ¿no? Nos comentabas que fue en India, que tuviste como unos atisbos de luz. Cuéntanos lo Hmm. que pasó, qué ocurrió ahí. Mira, como yo digo en el libro, yo siento que mi despertar fue en India, porque yo siempre tuve una llamada muy fuerte y sé que el lugar de mi alma está en India. Yo sé que mi alma, no sé, yo sé que yo regresaré allí siempre, ¿no? Yo yo cuando entré en depresión ya llevaba 3, 4 años de decaimiento, de hundimiento, ¿no? Es como que el barco se hundía, ¿no? El barco se hundía, Sí. el barco se hundía. Entonces mi alma me iba enviando mensajes, Cintia, tal, Cintia, vete a la India, Cintia, tal. Entonces, bueno, yo el verano anterior en que entré en mi fase de depresión y ya la crisis grande, yo me fui a la India. Y yo allí me fui sola 2 meses. Y yo allí tuve como el despertar. Me empezaron a pasar muchas cosas, fue un viaje espectacular. Pero ¿qué pasa? Luego volví a mi trabajo y aquello fue como la debacle, ¿no? Hostia, vengo del estado elevado, consciente, vuelvo a mi vida cotidiana y es como que me estampé de nuevo contra la Claro. pared. Entonces, aquello fue la señal de, hostia, no voy bien, tengo que... O sea, si yo allí estoy tan bien, no allí en India, si estoy tan bien cuando estoy en contacto con mi alma, cuando estoy en contacto con mi ser y mi verdad, y ahora que vuelvo a lo que no me apetece hacer, a esa vida de estrés, de prisas, de rutina, de obligaciones, de vorágine, veo que vuelvo a enfermar, es que allí hay algo para mí en ese estilo de vida despierto y consciente, ¿no? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, yo entré en esa fase de depresión, tuve que dejar de trabajar, estuve 7 meses de baja laboral. Ese verano, durante mi fase de depresión, yo me fui a Formentera y a Ibiza. Allí tuve otra segunda fase de despertar, muchas conexiones. Volví a mi trabajo, me volví a dar de hostias contra la pared. Ya era el segundo verano que me sentía pletórica, estupenda, fantástica, conectada, y volví a mi rutina y me volví a estampar contra la pared. Entonces vi que yo tenía que hacer algo con ese estilo de vida consciente, ¿no? Entonces fue cuando, durante esa depresión, yo empecé a hacerme preguntas. Imagínate, estaba en la cama, no me podía mover, estaba hundidísima. ¿Qué quiero hacer? Entonces ahí fue cuando empecé a hacerme preguntas. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué me haría feliz en este momento? Entonces en ese momento fue cuando
yo, si era honesta conmigo, yo quería un año sabático, yo quería salir de esa vida en la cual me sentía atrapada, yo quería viajar, quería ver amaneceres, quería bañarme en el mar, quería ver puestas de sol, quería ser libre, quería meditar, en fin. Entonces fue allí cuando dije, yo lo que quiero es un año sabático. Entonces, bueno, finalmente no me tomé un año sabático, sino que me tomé 2 y me fui a viajar por Asia sin fecha de regreso. Pero yo planteé esos 2 años sabáticos como voy a despertar, voy a encontrarme a mí misma. Entonces me fui, lo que yo más anhelaba, lo que mi alma más anhelaba era meditar, 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 y empecé mis 2 años sabáticos en un centro de meditación en Sri Lanka. Entonces allí meditaba 7 u 8 horas al día, que yo era una constante estado de presencia, vivía conectada a la naturaleza, caminaba descalza, estaba muy en mi ser, muy, muy en mi ser. Entonces, allí tuve lo que yo digo que era un principio de iluminación, porque yo ya había tenido... eso lo explico en el libro, el por qué, porque es que fue de una magnitud y es que eso que me pasó, bueno, fue una noche. O sea, yo ya venía de muchos días de un estado muy elevado de consciencia. Yo sentía como que yo flotaba en el aire, yo sentía como que caminaba un palmo del suelo. Yo miraba mi cuerpo y yo no percibía la densidad de la materia. Yo sentía como que la luz entraba a través de mi Qué bueno. cuerpo. Es que se me caían las lágrimas de felicidad, de gozo, lloraba de gratitud, me podía pasar 2 horas embobada mirando la naturaleza, mirando las mariposas, me reía sola, entré en un estado de éxtasis divino, por eso digo que fue un principio de iluminación, porque que fue así. Entonces, bueno, pero entonces me pasó eso y yo empecé eso lo explico en el libro porque hay que entenderlo, ¿no? Empecé a recibir esas intuiciones que cuando estás muy conectado, oyes la voz de tu alma que te habla. Y me empezaron a llegar una serie de mensajes y me decía, un día te iluminarás durmiendo, un día te iluminarás durmiendo. Y ese mensaje me venía cada día y yo decía, ¿qué es esto? Yo decía, ¿de dónde viene, no? ¿de dónde viene esto? Pero claro, porque era algo que no venía de mi ego, es que era algo que me llegaba. Yo no entendía, yo lo apuntaba en mi libreta, pero yo no le daba más trascendencia. Y efectivamente, después de unos días así, con una práctica intensiva de meditación, una noche tuve ese principio de iluminación. Eso lo explico en el libro, porque es una historia un poco larga. Entonces, desde ese día, desde esa noche que me pasó esa cosa que fue como un miedo aterrador a morir, abandoné, sentí paz en mi interior, acepté que lo que fuera lo abrazaría y lo aceptaría. Y desde ese día algo sucedió en mi vida, yo entré en un estado de éxtasis, me desperté por la mañana con un estado de paz absoluta, como si el tiempo se hubiera detenido y a partir de ahí, desde esa noche en ese centro de meditación, lo que ha venido ha sido un estado de paz, de luz, de consciencia, de éxtasis, de que no puedo expresarlo. Entonces, esto, y me ha dado la fuerza esa de entender que yo ya tengo en mi interior todo lo que necesito, todas las herramientas. Entonces, ¿qué pasa? No quiere decir que yo no atraviese por situaciones difíciles, no quiere decir que la vida no me desafíe, al contrario, a mí me desafía tanto como a todo el mundo, solo que yo ahora tengo muchas más herramientas. Entonces, lo veo todo desde una perspectiva más desapegada, eso que digo del abandono, del ego. Yo sé que los vestigios de Cintia murieron allí, se quedó la parte más densa de mi ser y nació la más luminosa, ¿no? Entonces, esa fue un poco la historia de mi despertar, meditar, conexión con la naturaleza, estar en un estado de gratitud, de conciencia y entrar en ese estado de bienaventuranza, de luz, de sentir que yo soy como Dios y de sentir que estoy conectada a un mundo divino desde un lugar muy profundo. Entonces, cada uno, esto no hay que estereotiparlo, porque las experiencias de despertar pueden ser muy diferentes entre diferentes personas. A mí me sucedió así y a muchas otras personas les ha sucedido así, pero puede que a otras personas lo hayan vivido de otra manera y sea un despertar o un principio de iluminación también. ¿Y crees que esto es posible lograrlo en nuestra vida cotidiana? ¿O que por el contrario es necesario tomarnos un tiempo sabático y alejarnos un poco de la rutina diaria?
para entrar en estado de conexión, ¿no? Y de ser y de estar presente. Sí, mira, como yo siempre digo, yo no te voy a decir, no, si no te tomas un año sabático o un tiempo sabático o una vida sabática, no lo vas a conseguir. No es cierto, eso yo estoy segura que no es así, ¿vale? Lo que determina un despertar es la voluntad de querer despertar y el compromiso. ¿Esto qué quiere decir? Que si quieres despertar, tienes que dedicarle tiempo y energía a ello. ¿Qué quiere decir? Que tu foco, que tu intención, que tu determinación tiene que ser muy clara y tienes que dedicar tiempo y esfuerzo a tu progreso espiritual, a desarrollar esas cualidades internas de amor, de gratitud, de trascendencia, de estar en el momento presente, de desidentificarte de tus pensamientos, de desidentificarte de tu mente. Entonces, esta dedicación a este progreso espiritual, ¿qué pasa? Que cuesta mucho en una vida cotidiana, como yo digo, que a mí me pasaba. Yo quería despertar, yo quería un cambio, pero ¿qué pasa? Si yo trabajaba tantas horas, me levantaba a las 6:30 de la mañana, llegaba a casa a las 5:30, 6, 7 de la tarde, reventada. Yo solo quería tirarme al sofá. Tienes que hacer la cena, tienes que poner lavadoras, tienes que limpiar tu casa, tienes que ir a comprar. O sea, que mi madre me ha llamado, que tengo que ir a ver no sé qué. O sea, entonces, claro, la vorágine del día a día acostumbra a pasar que te aleja de ese trabajo interior espiritual, porque primero no te queda tiempo, segundo no te queda energía. Entonces, esto es lo que yo explico en mi libro y este es mi mensaje. Yo no digo que si no te tomas un tiempo sabático no vas a despertar, porque estaría mintiendo. Lo que yo digo es que un tiempo sabático acelera tu proceso de despertar, porque si esas 8 horas diarias o 10 que tú te pasas trabajando, te las pasaras meditando, ¿qué pasaría con tu vida? Si esas 8 o 10 horas que tú te las pasas trabajando, las dedicaras a estar en conexión con tu ser, a pasear por la naturaleza, a escucharte, a cuestionarte preguntas, a mirar a tu interior, a entender lo que te duele, por qué te duele, a entender tus traumas, a entender tus heridas, a perdonar a las personas que no has perdonado, a abrazar tu dolor. ¿Cómo sería tu vida si te pasaras un año haciendo eso en vez de un año trabajando? Entonces, ese es mi mensaje. Yo no te voy a decir que no vas a despertar si no te tomas un tiempo sabático. Solo te digo que puedes o podrías acelerar el proceso, porque si eliminaras todo tipo de distracciones de tu vida para centrarte solo y únicamente en ti, eso haría un crecimiento exponencial en tu crecimiento espiritual. ¿Por qué? Pues porque el foco estaría ahí, la atención iría ahí y no te estarías distrayendo trabajo, amigos, familia, compra, las duchas, prepararte el tupper para el día siguiente. Me explico, es una cuestión obvia, pienso yo. Entonces, como en todo, ¿no? Cuanto más tiempo le dediques y cuanto más foco pongas en claro, ello, mejores resultados vas a obtener. exacto, es como si quieres emprender un negocio, pues no es lo mismo si le dedicas media hora al día que si dejas todo y te dedicas a ello Claro. full time. Tu negocio va a crecer mucho más rápido si te dedicas a tiempo completo que si le dedicas media hora o una hora al día, es lógico. Entonces, a partir de ahí, cada uno con sus posibilidades, que las posibilidades también hay que crearlas, porque hay gente que dice, ya, pero es que yo no puedo. Bueno, ya, esto es otro eso, ahí entraríamos en otro tema. En el mundo espiritual, el no se puede no existe, No existe. todo se puede. Ahí entramos en creencias. Si tú crees que no puedes, no vas a poder. Si tú crees que sí puedes, harás que sí se pueda, buscarás la manera. Bien, y para ir cerrando con este tema, ¿podrías darnos algunos tips o algunas pautas para acercarnos de manera consciente a este despertar espiritual? Sí, a ver, como he ido diciendo a lo largo de esta entrevista, lo más importante es el compromiso, ¿vale? Hay que querer, porque hay gente que en el fondo no quiere. A mí me pasa a veces en algún cliente o clienta de coaching que vienen a trabajar conmigo en sesiones individuales y ves que están ahí, que tienen atascos y dices, pero bueno, y yo les he preguntado, ¿y tú quieres despertar? ¿Quieres realmente llegar
y me han dicho, pues es que en realidad creo que no quiero, es que en realidad no sé si quiero pagar el precio, en realidad es que yo ya estoy bien con mi vida así. ¿Por qué? Porque hay gente que se conforma con lo que ya tiene, aunque lo que eso tengan implique algunos momentos de frustración o tener un trabajo que no les llena del todo o una pareja que no es la que quisieran, pero bueno, no está tan mal. Entonces empiezan a justificarse, empiezan a buscar excusas. Entonces dicen, ya, es que no estoy tan mal, en el fondo ya la vida no... Hay gente que le va peor, entonces ya empiezan a no querer tanto eso que decían que querían, ¿no? Entonces, primero tienes que querer. Una vez dices, sí, 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 yo sí quiero, no hay secretos. Para el despertar es dedicación y foco y trabajo y esfuerzo. Esfuerzo por desidentificarte de tu mente constantemente. Cada vez que te discutas con alguien, darte cuenta que ahí hay una verdad superior, o sea, no, nada justifica que nos tengamos que enfadar, nada justifica la violencia, nada justifica la rabia, nada justifica el resentimiento, nada. Si tienes rabia, frustración, resentimiento, ira, tienes todo el derecho de sentirlo, pero ojo cómo lo canalizas, porque nadie tiene por qué pagar tu ira, nadie tiene por qué pagar con tu frustración. Eso quiere decir que tienes que... o sea, ¿qué quiere decir? Que el despertar es un trabajo en el momento presente constante. En cada discusión, ¿qué hay ahí para ti? Cada día que te levantas y te frustra tener que ir a trabajar, ¿qué está pasando ahí? Cada vez que contestas mal a una persona, ¿qué está pasando ahí? Cada vez no sé, que con tu pareja sientes que las cosas no van bien, ¿qué está pasando ahí? Cada vez o sea, el despertar, como yo digo, se despierta en el momento presente y las 24 horas del día. El despertar no es, bueno, yo voy en piloto automático todo mi día y luego a la noche medito media hora. No. El despertar es todo el día. Cuando tu jefe te habla, cuando estás cansada, cuando estás estresada, cuando te duele algo, cuando te discutes, ahí se despierta, queriendo ver las cosas desde una perspectiva superior, queriendo dejar tu papel de víctima, queriendo dejar de buscar justificaciones para justificar tu manera de hablar, para justificar tu manera de actuar, para justificar tu manera de hacer las cosas. Entonces, como consejo sería, pues eso, dedicarle tiempo, pues también, por supuesto, pues cada día ir a dedicar un tiempo a meditar, pasar mucho más tiempo en la naturaleza. Las ciudades son grandes aglomeraciones de densidad emocional, física y mucha energía muy concentrada y muy negativa. Hay que buscar lugares más puros, hay que conectar con nuestra esencia y la naturaleza pues es un lugar fenomenal, ¿no? Entonces, pues bueno, todo lo que sea leer libros, como por ejemplo, pues el libro, ¿no? Si a la verdad mi libro, pues tener una guía que te acompañe, meditar, momentos de mindfulness a lo largo del día, ¿no? Cuando ves que tu mente te arrastra, que estás en la vorágine, para y vuelve a ti. El despertar es un proceso de constante volver al momento presente, volver al aquí y ahora, volver al momento presente, dejar de preocuparte por el futuro, dejar de vivir recordando el pasado, dejar de criticar, dejar de juzgar, dejar de vivir la vida de los demás para habitar tu ser por cada poro de tu piel, ¿no? Entonces, bueno, no sé si he respuesto un poco, pero el despertar es en el aquí y ahora, en cada momento, con cada persona que te cruzas, con cada evento que te presenta la vida. Ahí se despierta, viendo las cosas desde una perspectiva más elevada. Y trabajo continuo de introspección y autoconocimiento, Exacto. como dices, ir ampliando poco a poco esa visión de túnel hasta ver Claro. desde una perspectiva mucho más amplia. Claro, y no sé, pues cada cosa que te suceda en la vida, cuestionarte nuevas preguntas. Hostia, ¿por qué siempre me discuto con mi pareja? En vez de estar echándole siempre la culpa al otro, ¿qué hay en ti? Porque todo lo que nos sucede en la vida es un espejo de lo que hay dentro nuestro. Entonces, si tú te discutes siempre con tu pareja, algo hay en ti también. Si no tienes dinero, algo te está pasando en tus creencias. Si no tienes un propósito de vida, algo está ocurriendo. Si no tienes la libertad que quieres, algo hay en ti.
si todavía te resistes a aceptar la verdad, algo hay en ti. Si todavía no te llevas bien con tu padre, algo hay en ti. Si todavía no te has sanado la relación con tu madre, algo hay en ti. Si todavía tienes celos o envidia de otras personas, algo hay en ti. Entonces, en vez de dejar de apuntar siempre para afuera y señalar a los demás, porque por culpa de mi padre, por culpa de mi familia, por culpa de mi pareja, por culpa de la sociedad, por culpa del sistema, por culpa de mi jefe, empezar a mirar en ti. ¿Qué creencias hay en mí que me impiden ser todo lo libre y feliz que yo quiero ser? Y darte cuenta que el cambio está en ti y que las respuestas están en ti y la solución está en ti, no está afuera. Puedes nacer con las peores circunstancias, en las peores situaciones y llegar a ser la persona más libre y feliz del mundo. Y puedes nacer con las mejores circunstancias y ser un gran infeliz o una gran amargada de la vida. Entonces, todo está en ti, pero para que reconozcas que todo está en ti tienes que despertar. Entonces hay que empezar a ser más honestos con uno mismo, a ser más humildes. El despertar es un proceso de humildad. Hay personas que constantemente quieren echar a las culpas a los demás de lo que les sucede. No, pero yo ya lo sé, no, pero yo ya. No, es que si tú ya tanto, tendrías todo lo que quieres. Claro. Si no eres tan libre, sé humilde y aprende de otras personas. Si no tienes tanto dinero como quisieras tener, sé humilde. Si no tienes la felicidad que quieres tener, sé humilde. Si no quieres, yo siempre insisto, el despertar es un gran acto de humildad, es un acto de rendición, es un acto de estar más en silencio y entrar más en tu ser y dejar de bla, 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 hablar tanto, la verborrea, esta verborrea que hay hoy en día en la sociedad, de hablar tanto sin reflexionar acerca de lo que estás diciendo. Genial, Cintia. Pues sí, introspección. Nos quedamos con ese mensaje, ¿no? Introspección, observación y autoconocimiento. Si alguien quiere profundizar más sobre el tema, comprar tu libro, ponerse en contacto contigo, ¿no? O lo que sea, ¿dónde pueden encontrarte? Sí, bueno, pues me podréis encontrar en mi página web, cintiacastelló.com. Y pues bueno, en esa web, cintiacastelló.com, encontraréis mis redes sociales. También, si queréis, podéis encontrar mi libro, Sí a la Verdad. Ahí también ofrezco pues, mi servicio de mentoría, tanto grupal como individual, porque acompaño a grupos en su proceso de despertar, pero también acompaño individualmente a quien quiera. Entonces, pues bueno, también tengo un servicio de consultoría por si, bueno, hay quien ahora no se siente preparado o no quiere o lo que sea hacer todo el proceso de despertar. Pues bueno, una sesión orientativa, pues eso también es posible. cintiacastelló.com. Perfecto, Cintia. Pues dejo justo debajo de la entrevista el enlace. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. De verdad creo que tiene muchísimo valor. A mí personalmente lo que te he comentado, ¿no? El libro me ha encantado. Creo que es una guía muy práctica que de alguna manera baja a la tierra esto que parece tan abstracto, ¿no? El proceso de despertar espiritual, que luego realmente no es algo tan abstracto, ¿no? Sino que es algo mucho más tangible. Se concreta en el día a día. Gracias por todo lo que has compartido con nosotros y por el valor que estás aportando al mundo. Gracias. Y mira, una cosa importante es que también os podéis descargar gratuitamente el primer capítulo del libro. O sea, quien quiera comprarlo ya, pues ahí lo tiene, pero bueno, quien quiera decir, pues bueno, voy a ver si esto es para mí, pues también podéis descargaros gratuitamente el primer capítulo. Y sin más, encantada yo también, Miriam, de estar aquí, de aportar valor a las personas que nos están oyendo y sobre todo animaros a que recorráis este camino porque es el camino de la verdad, es el camino de la plenitud, es el camino de la felicidad estable, eterna y no dependiente de variables externas. La felicidad que es cambiante no es felicidad real, es felicidad superficial. Si tú eres feliz porque hoy me han regalado tal cosa, ya, pero a los 5 minutos ya te has vuelto a enfadar por otro motivo. Es real la felicidad. O estoy feliz porque he conocido, ahora tengo pareja. Ya, pero si a lo mejor mañana te vas a discutir. No, la felicidad real es la eterna, estable. No, nada te altera, nada te saca de tu paz interior, nada te saca de tu estado de plenitud. Esa es la felicidad real y eso es a lo que yo quiero ayudar a las personas, a que encontréis esa felicidad sólida, eterna, real
y el sentido a vuestra vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué he venido a hacer? Que vuestra vida no sea una mera subsistencia, ir a trabajar, ganar dinero al final de mes, pagar facturas, quedo con mis amigos, hacemos una cervecita. No, que la vida sea mucho más que eso, que aportes valor al mundo, que tengas todo lo que sueñas, que tengas esa vida que siempre soñaste y que cuando te mueras digas que tu vida mereció la pena y marcó la diferencia en el mundo. Genial, Cintia, pues muchísimas gracias por tu mensaje. Un abrazo Muchísimas muy gracias, fuerte. Miriam, y un saludo a todos. Chao. Chao.